Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un video de un ex general o general retirado que nos va a hablar del Tratado Mérida, del Acuerdo Mérida y del general Cienfuegos y el cambio que hizo en el 2011, creo. Espero que les... Aquí estamos viendo este video de la octava, no es de un servidor, es nada más que si me lo permite, la octava y los dos periodistas que comparto mucho y me gusta su forma de periodismo. Vamos a ver. Son nada las 6 más. de la tarde con 48 Me voy a minutos. quitar yo. Hace exactamente un mes con 3 días. Y espero. Cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos. Son las 6 de la tarde con 48 minutos. Hace exactamente un mes con 3 días. Cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos. Platicamos aquí en Los Periodistas con el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Y el general Gallardo pues nos habló de las circunstancias que rodearon Quiero esa mencionar captura nada más en Estados Unidos dos puntos que va a utilizar, que va a comentar el general Gallardo, la actuación de este personaje, que me fascinan. y hoy, después de que en Estados Unidos se liberó o está en vías de liberarse al general Cienfuegos, hemos invitado una vez más al general Gallardo precisamente para conocer la información que tiene de las razones y las consecuencias de la liberación. Experiencia de gran trayectoria en el ejército mexicano, que ha tenido que pagar las consecuencias de decir las cosas con claridad. Cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos, platicamos aquí en Los Periodistas con el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Y el general Gallardo pues nos habló de las circunstancias que rodearon esa captura en Estados Unidos y de lo que él tenía conocimiento de la actuación de este personaje. Y hoy, después de que en Estados Unidos se liberó o está en vías de liberarse al general Cienfuegos, hemos invitado una vez más al general Gallardo precisamente para conocer la información que tiene de las razones y las consecuencias de la liberación. Nosotros sabemos del retiro de los cargos que hizo el gobierno de Estados Unidos en términos generales al general Cienfuegos, que son cargos muy delicados que tienen que ver con el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Yo no creo en ningún momento que el gobierno de México haya presionado y haya puesto como condición sacar a las instituciones, porque son varias, no es únicamente la DEA, todos los aparatos de seguridad de Estados Unidos que están trabajando en México. Yo quiero decirle aquí al público que la agencia de inteligencia más grande del mundo, la segunda, está en México. Ahora bien, yo creo que sí es una oportunidad importante, ejecutivos que pasaron por alto. Están hablando de la iniciativa Mérida. En el caso concreto al Senado de la República. Entonces yo creo que es una oportunidad histórica para hacer esa revisión. De la iniciativa es la segunda Mérida. ocasión, porque la primera fue cuando Andrés Manuel llegó al poder y aquí estuvo, ese día estuvo Pompeo, vinieron a darle un manotazo de cómo iba a manejar el tema de seguridad y la ayuda y asistencia de las agencias con el gobierno, y después fue aquella reunión donde Andrés Manuel, decía la revista Proceso con justa razón, Andrés Manuel se cuadró, así decía, no sé si recuerdas la portada. Entonces aquí estamos platicando y le entró la llamada y entonces le dijeron, me dijo, me tengo que ir porque tengo una reunión con Pompeo, etcétera. Le digo, oye, pues aprovechando el boleto, ¿sí?
dígale que saque las agencias y que se revise la iniciativa Mérida. Digo, si quieren terminar con el asunto de la inseguridad, ¿no? Bueno, ahora bien, yo lo que veo es que luego una violación a la soberanía. La soberanía de México se entregó cuando se firmó la iniciativa Mérida. Calderón. Fíjese lo grave. Una, se dio soberanía, se dio el sistema de defensa, permitió el involucramiento de México en la seguridad interior de Estados Unidos y sometió a los mandos militares mexicanos a los del Pentágono. Así de ese tamaño. ¿Qué pueden esperar de esta situación? Pues una cosa como la que estamos viendo ahora, una crisis humanitaria como la que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? Pero volviendo a la pregunta, Alejandro, es una oportunidad histórica para que se retome, se dé un golpe de timón y se pongan los puntos sobre las IES, porque el nuevo gobierno de Estados Unidos, que para mí cuadró perfectamente bien, ahora sí que nos cayó como anillo al dedo. Ese sí nos cayó como anillo al dedo. Trae otras ideas totalmente diferentes. Incluso su discurso es conciliador. La vicepresidenta es una mujer brillante, también igual, ¿no? Entonces, esta oportunidad no se debe dejar pasar. Para mí, no es un pretexto. Que si no regresan a Cienfuegos, se van a romper las relaciones. No las pueden romper. Directamente. El asunto específicamente de la liberación del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. ¿Por qué se desiste de los cargos el gobierno de Estados Unidos? Y, en segundo lugar, ¿tiene garantizado Cienfuegos la impunidad en México? Pues por el conocimiento que tenemos, sí la tiene garantizada. Tan es así que los sistemas de inteligencia mexicanos, civiles y militares, nunca se dieron cuenta, ¿sí?, que estaba siendo investigado. ¿Cómo que no se dieron cuenta? Y luego la justicia militar, que es severa, dura hacia abajo. Yo he dicho muchas veces que el fuero militar, la espada del fuero militar se tuerce hacia arriba y es severa y rígida hacia abajo, ¿no? Miren, en el 2011 se hizo una reforma, el 11 de noviembre del 2011, Cienfuegos hizo una reforma al Código de Justicia Militar, por favor, y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Qué dice la Ley de Armas de Fuego y Explosivos? Artículo 25-26. Se permite que los extranjeros que trabajan en México porten armas. Yo no puedo portar un arma porque me detienen. Ustedes tampoco. Pero los extranjeros sí pueden andar armados. Esa es violación a la soberanía. ¿Quién entregó la soberanía? El secretario de la Defensa, el Congreso, en ese punto. Y la otra, hubo una reforma al Código de Justicia Militar que hicieron un anexo que se llama traición a las Fuerzas Armadas. Artículo 275 del Código de Justicia Militar. Le mando un mensaje aquí al secretario de la Defensa para que lo active y se lo aplique al susodicho. Dice 275. Todo aquel militar que se involucre en el crimen organizado o dé información del crimen organizado será castigado de 10 a 70 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Son 2 renglones. Escúchenlo. Vamos a ver si es cierto que el fuero militar es el fuero de guerra.